nos vamos a referir a un tema muy sensible y de mucha actualidad. No hay decisión política por parte del gobierno del presidente Lenín Moreno para ejercer alguna reclamación que haga efectiva la posibilidad de recuperar parte de los dineros que corresponden al sobreprecio de la obra pública contratada con Odebrecht. Sin duda, Odebrecht en toda la América hispanoparlante es la gran generadora y fuente de corrupción. Yo en algún momento en una publicación mía que está pendiente, me refiero a Odebrecht como el quinto jinete del apocalipsis. Sin duda, que además encontró un gran sicario para sus actos de corrupción, que fue el dinero. Estados Unidos, en diciembre del año 2016, le impone a Odebrecht una multa de 2.600 millones de dólares más 900 millones de dólares por un tema relacionado con Petrobras. Es decir, 3.500 millones de dólares tiene que pagar en Estados Unidos Odebrecht. Allí se menciona por países en cuanto sería el ámbito de la corrupción o de los dineros entregados, soborno, cohecho, coima, para obtener esas mega obras. Y en el caso de Ecuador se habla de que los sobornos serían en más de 33.5 millones de dólares, lo cual a mí me suena como una gran falsedad y voy a decir por qué. Pero ¿qué ha ocurrido en el contexto latinoamericano y centroamericano? Panamá viene reclamando, iniciando procesos, hay acuerdos de cooperación, la asistencia penal internacional sí ha funcionado, gracias a las relaciones en su momento que hizo Norberto Odebrecht. Los hijos del expresidente Martinelli van a ser seguramente deportados de Estados Unidos porque Odebrecht aseguró que a los Martinelli les entregó 50 millones de dólares. Y está Panamá recuperando dineros. En el caso de Perú, fueron las relaciones de don Norberto Odebrecht que han permitido que se estén iniciando procesos incluso contra el expresidente Alan García. Al parecer hizo bien en Uruguay en negarle el asilo político. Hay procesos contra Ollanta Humala y la esposa, contra el expresidente Alejandro Toledo, que él decía que nunca recibió un centavo de nadie, y según Odebrecht recibió alrededor de 20 millones de dólares. Incluso las mentiras, que no eran necesarias, del expresidente Kuczynski le terminan costando el cargo. Y la ex candidata presidencial, que no incurrió en ningún acto que no sea el de haber recibido una contribución por parte de Odebrecht. ¿Por qué entregaba dinero Odebrecht en la campaña de la señora Keiko Fujimori? Por si acaso ganaba la elección. En Colombia tienen un problema serio. Un cooperador o informante ya está muerto. Su hijo aparece envenenado al ingerir una bebida que tenía cianuro. Y está la preocupación porque estaría implicando a un fiscal general, que Colombia está pensando seriamente en ir en la búsqueda de un fiscal ad hoc para que investigue. ¿Y en Ecuador? En Ecuador no ha pasado absolutamente nada. Una gran mentira de una supuesta cirugía mayor que no es tal, ni menor. Se dijo que se iba a contratar a expertos de Naciones Unidas para que den luces en el tema anticorrupción, un poco como lo que en su momento ha ocurrido en Guatemala. Van a pasar 2 años y no pasa nada. Claro, se han armado por lo menos 2 procesos penales con un claro tinte político. Una farsa, como es el proceso contra el expresidente Correa, por algo que resulta nimio, un supuesto secuestro, del cual no hay ningún indicio contra el ciudadano Balda. Y claro, se mediatizó el tema. Y otro caso reciente,
un proceso penal por peculado contra Fernando Alvarado, del que no hay un solo indicio, porque yo sí he estudiado los 11 cuerpos que me fueron consultados. Pero el resto es cuento. ¿Cómo ha actuado la Fiscalía en el caso de Brecht? Cuando el doctor Galo Chiriboga era el fiscal general, llegó documentación por la asistencia penal internacional. ¿Y qué hizo la Fiscalía de Ecuador? Devolvió la documentación porque estaba en idioma portugués. Eso sinceramente es faltarle no solo la credibilidad, faltarle al Estado ecuatoriano, porque es mirarle la cara, sin duda alguna, por no decir otra cosa. Y el fiscal Vaca Mancheno viajó a Brasil a suscribir un acuerdo de cooperación con el ciudadano Concienciado Santos, uno de los capos de Odebrecht. Y si era cooperación eficaz, la ley dice que el beneficio, si se ha constatado que la cooperación fue cierta, el beneficio podría ser en el orden del 20% y hasta el 10% de la pena mínima. Pero a qué barbarie se llegó en un acto que probablemente sea prevaricato, a no acusarlo al ciudadano Concienciado Santos. La ley impedía no acusarlo, pero pasó en el Ecuador. Y a otros ciudadanos como Mameri y demás, simplemente no los acusó porque dijo que no había mérito. Siendo así la situación en el Ecuador, ¿qué es lo que debería hacerse? Debiera armarse un proceso penal por el fiscal que aparezca o que esté disponible, porque ya el señor Pérez Reina, después del show en el tema contra Correa, contra Fernando Alvarado, simplemente dejó el cargo. Ya cumplió. Habría que iniciar en Ecuador un proceso penal por cohecho, igual a soborno o a coima. ¿En contra de quién o de quiénes? ¿De ciudadano brasileño? Don Norberto Odebrecht a la cabeza. A él sí se le podría aplicar la teoría del autor mediato de Klaus Roxin. Y al resto de secuaces, pues. Concienciado Santos, Mameri, un ciudadano barata que entiendo que en el Perú no puede justificar 15 millones de dólares. Y tan grande y colosal es la mentira que cuando declaró Concienciado Santos dijo que para obtenerse las 5 megaobras en Ecuador había pagado a nombre de Odebrecht sobornos que sumados representan algo más de 42 millones de dólares. Allí están los grandes contratos, como el de Auben, como el contrato del Aromo y otros más, el de Pascuales. Y están las cantidades que pagó por cada contrato. Y dijo que salía el pago del valor de la obra. ¿Qué es lo que no se hizo? Porque creo que era parte del acuerdo. El fiscal general Vaca Mancheno no le preguntó, que era elemental, a cuánto ascendía el sobreprecio en cada obra que había obtenido pagando un cohecho o un soborno. No le preguntó porque probablemente fue parte del convenio del acuerdo. Entonces, siendo esa la realidad histórica y procesal, debe haber un proceso por cohecho contra estos ciudadanos brasileños y contra los ecuatorianos que recibieron los dineros, pero por supuesto. Y hay una situación allí que probablemente sacude el tablero. El delito de cohecho, que es un delito bilateral, donde debe responder el extraneus, el de afuera, el que ofrece, y el intraneus, el de adentro, el que recibe. Por eso es un tipo penal de doble vía. ¿Y qué ventaja habría con un caso penal por cohecho? Primero, la posibilidad de ser juzgado en ausencia, con penas que son imprescriptibles. Esa es la jugada que tiene que hacer el Estado ecuatoriano. Y si no hay valor en la fiscalía, contraten abogados, pues. ¿Cuántas decenas de millones de dólares ha gastado el Estado ecuatoriano contratando barras de abogados? La mayoría de los casos perdidos, por supuesto. Pero esto es un caso real frente a posibilidades muy altas de que tenga que negociar Odebrecht.
Y la manera de negociar, ¿cuál va a ser? Devolviendo pues el sobreprecio de la obra pública. Pero si no hay decisión política en este país, no va a pasar absolutamente nada. Esa es mi contribución en un tema tan delicado.